Ahora vamos a preparar, en cambio, un plato súper interesante. Es un róbalo con dos técnicas. Así se lo llama porque vamos a aplicar dos técnicas muy interesantes que me encanta que ustedes las conozcan. Tenemos dos supremas. A estas dos supremas las vamos a sazonar con sal por ambos lados. Y también la vamos a sazonar con pimienta blanca. Es muy importante sazonar pescados y mariscos con pimienta blanca, no con pimienta negra. ¿Por qué? Tradición. Tradición y porque también no queremos que hayan puntitos negros que vayan a distorsionar los cortes blancos de un pescado. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama el plato pescado en dos técnicas? Porque justamente vamos a aplicar dos técnicas a una de estas supremas de pescado y colocamos nuestra primera suprema de pescado en la plancha. Esta será una de las dos técnicas. La segunda técnica es la suprema de pescado previamente sazonada, sumergida en nuestro fumet. Este fumet está hirviendo, está dentro de los 30 minutos que tiene que hervir y vamos a sumergir ahí nuestro pescado para la cocción. Es mucho más interesante cocinar un pescado en un fumet que cocinarlo en simplemente agua. ¿Por qué? Porque ganamos sabores a todos los otros componentes aromáticos de la preparación. Esperamos entonces, por un lado, nuestro pescado con la técnica de sellado, con la técnica de asado a la parrilla, y nuestro pescado con la técnica sumergida en un fondo a temperatura baja que normalmente se llama pochado. Tenemos un pescado a la plancha y un pescado pochado. Esas son las dos técnicas que aplicaremos para esta receta. Mientras tanto, nosotros hemos puesto a cocinar unos cuantos vegetales a la plancha, sazonados solamente con aceite de oliva y hierbas frescas. Será nuestra guarnición, será la guarnición de nuestro pescado en dos técnicas. Tenemos cebollas, tenemos zanahorias y tenemos unos tomates que los pusimos después porque obviamente el tomate es más jugoso, es más tierno y si le aplicamos la misma cantidad de cocción que a la cebolla y a la zanahoria, nos vamos a quedar con un tomate totalmente deshecho. Lo sazonamos con un poco de hierbas frescas y esperamos la cocción. Pasado el tiempo de cocción recomendado para ambos pedazos de pescado, que es aproximadamente 3 minutos de cada lado el róbalo a la plancha y sumergido un total de 5 minutos en el fumet el otro pescado, vamos primeramente a retirar estos vegetales que hemos decidido usarlos como guarnición el día de hoy. Son unos vegetales de la plancha, espolvoreados con hierbas frescas, sal y pimienta. Vamos a disponer esto como un elemento decorativo del plato. Armaremos dos montículos justamente para que se logren reconocer las dos texturas de los platillos. Servimos nuestro róbalo cocido a la plancha en uno de los montículos. Y ahora recogemos el róbalo pochado o cocido en el fumet de pescado. Este es un pescado que a simple vista parece un simple pescado hervido, pero al ser hervido en un fumet, en un caldo muy aromático de pescado, es muy atractivo en sabor. Servimos unos zucchini sobre. Y así tenemos nuestro róbalo a las dos técnicas. Y aquí tenemos nuestro róbalo a las dos técnicas. La primera, la técnica a la plancha,
Y la segunda, la técnica de pescado pochado en el mismo fumet donde estamos preparando el caldo, servido con unos cuantos vegetales a la plancha y aderezado con hierbas frescas. Con el lenguado, el pescado plano que fileteamos en la clase anterior, vamos a preparar un pupiet. El pupiet es un enrollado de lenguado relleno de la preparación que ustedes deseen. Para esto vamos a usar 2 de nuestros 4 filetes. Vamos a reconocer cuál es nuestra parte más gruesa y cuál es nuestra parte más delgada. A la parte gruesa le vamos a aplicar una incisión completa que la atraviese totalmente. De esta manera. Lo vamos a sazonar con sal y pimienta blanca. Recuerden, todo pescado tiene que ser sazonado no con pimienta negra, sino con pimienta blanca. Y lo vamos a rellenar con esta mezcla que tiene camarón, ajo, sal y pimienta. En la clase de hoy queremos respetar los ingredientes y no queremos poner tanta variedad de ingredientes. Queremos que los mismos ingredientes sean los protagonistas en sabor, en textura y en presentación. Distribuimos aquí camarón. Este es un camarón que fue previamente pelado, desvenado y picado hasta convertirlo casi en un puré. Lo vamos a sazonar con sal, un poco más de pimienta blanca. Le vamos a agregar hierbas, una mezcla de hierbas. En este caso tenemos perejil y tomillo. Y lo vamos a enrollar. ¿Para qué hicimos la incisión? ¿Para qué hicimos este corte completo? Justamente para formar nuestro enrollado. Vamos a atravesar la punta del lenguado por la incisión que hicimos anteriormente y así logramos el pupiet o este enrolladito tan agradable que se ve a simple vista. Para que sea un poco más generoso, le vamos a agregar un poco más de camarón en la parte de arriba y espolvoreamos un poco más de hierbas. Tenemos listo un pupiet. Vamos a hacer otro pupiet. Recuerden, repito nuevamente, reconocen la parte más gruesa del filete, aplican una incisión completa que lo atraviese, sazonamos sal, pimienta blanca, distribuimos el puré de camarón, espolvoreamos algo de hierbas y formamos el enrollado, atravesando la cola por el agujero que se formó. Y tenemos nuevamente nuestro segundo pupiet. Tenemos nuestros 2 pupiets o nuestros 2 lenguados enrollados rellenos de camarones con hierbas. Por otro lado, recuerdan que hablábamos de reservar la piel del lenguado. La reservamos y ahora está totalmente dispuesta sobre esta película, esta placa de silicona comúnmente llamada silpat. Este es un material silicona resistente a altas temperaturas tan altas como por ejemplo el horno precalentado. Aquí hemos dispuesto nuestra piel de lenguado. Nuestra piel de lenguado simplemente libre de carne excesiva. La dispusimos sobre la lata y sobre el silpat y ahora vamos a agregar sal. ¿Por qué agregamos sal? No solamente para que tenga sabor, sino ustedes tienen que saber que la sal ayuda a deshidratar, ayuda a hacer crocante las preparaciones, a retirarle las cantidades excesivas de líquido. Una de las características más importantes del silpat es que ninguna preparación, por más cocida o cruda o fría o caliente que esté, se va a pegar en esta película. Entonces, por tanto, nosotros agregamos nuestra
piel de lenguado sin necesidad de agregar una cantidad excesiva de aceite y la metemos al horno. La vamos a meter al horno a una temperatura de 200 grados centígrados por aproximadamente 4 minutos y vamos a obtener una teja crocante de piel de lenguado. ¿Sí? Esta teja crocante de piel de lenguado nos va a servir como decoración para dar altura en este plato que ya es un poco más complejo que los anteriores que hemos elaborado. Introducimos la piel sazonada solamente con sal sobre una placa Silpat al horno precalentado a 200 grados centígrados. Lo dejamos aquí dentro hasta que se convierta en una piel totalmente crujiente. Mientras tanto, avanzamos con el resto de la preparación. Vamos a precalentar una sartén donde vamos a dorar nuestras pupiettes que están ya rellenas con camarón. En la sartén precalentada vamos a agregar un poco de mantequilla. Vamos a dorar las pupiettes en mantequilla. ¿Por qué mantequilla? Porque la mantequilla le da un sabor más agradable, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes trabajan con mantequilla? La mantequilla tiene un punto de humo, o en otras palabras, una resistencia al calor muy baja. Tiene una tendencia a quemarse demasiado rápido. ¿Qué pasa con una mantequilla quemada? Se torna marrón y su sabor es totalmente desagradable. Por eso es necesario cuidar de no quemar la mantequilla. En una mantequilla que ya esté caliente, derretida, pero no quemada, nosotros vamos a dorar las pupiettes con mucho cuidado. Lo vamos a dorar solamente de un lado, no queremos dorar de ambos lados. Esta es una receta que tiene una técnica de cocción combinada, porque va a ser sellada por un lado y terminada en el horno después. Eso va a asegurar que nuestra preparación va a estar completamente cocida. Queremos que nuestra preparación tenga un sabor bastante agradable y unos aromas un poco más complejos. Por tanto, estamos poniendo en este momento unas hojas de eneldo para que aromaticen a la mantequilla con la que se está dorando el lenguado. En este momento estamos dorando los lenguados y al mismo tiempo aromatizándolos con una mantequilla de eneldo. Son técnicas un poco más complejas, pero que vale mucho la pena aprenderlas. El objetivo de este sellado de la pupiette es simplemente darle un poco de fuerza al atado. Evitar que el atado al momento del contacto con la temperatura caliente del horno se nos pueda desarmar, pueda perder forma. Entonces el objetivo de este sellado es simplemente unir la pupiette. Esperamos solamente un minuto para que esta pupiette esté lista. Vamos a engrasar ligeramente una fuente para horno. Lo engrasamos obviamente para que no se pegue nuestra preparación. Y pasamos nuestras pupiettes que ya fueron ligeramente doradas de un lado. Las pasamos a nuestra placa de horno para que termine su cocción adentro del horno. Somos libres en este momento de aromatizar tal vez con un poco más de hierbas nuestra preparación. Así que vamos a echar unas cuantas hierbas alrededor, retirando esos hilos de excesos que puedan taparnos la apariencia. Y ahora metemos esta preparación al horno. William, una lata por favor. Y metemos la pupiette de lenguado al horno a una temperatura igual de 200 grados centígrados por 6 minutos.
Mientras tanto, continuamos con el resto de la preparación. Para esta receta vamos a trabajar con este ingrediente que tal vez muchos no lo conozcan, se llama hinojo. El hinojo es este bulbo blanco. Para trabajar con hinojo tenemos que pelarlo, desechar la primera capa externa y también desechar los tallos superiores. Una vez que el hinojo está libre de su primera capa externa y de sus tallos, lo vamos a cortar a la mitad y en cuarto. El objetivo del hinojo es liberarnos de esta raíz. Debemos liberarnos de la raíz y le podemos hacer la preparación que nosotros deseemos. ¿Qué se puede preparar con hinojo? Se lo puede consumir crudo, cortado muy finamente en ensaladas, o también se lo puede preparar salteado, como en esta ocasión lo vamos a saltear. Lo vamos a cortar en octavos y lo vamos a saltear en una sartén con mantequilla, como ya vamos a ver a continuación. Esta será nuestra guarnición, nuestro acompañamiento. Por otro lado, vamos a preparar una mezcla súper clásica de la cocina que tiene como nombre roux. El roux es una mezcla de cantidades iguales de mantequilla y cantidades iguales de harina. El roux es un espesante que convierte a cualquier líquido en una salsa. Es importante que el roux esté completamente cocido, que la harina del roux esté completamente cocida, ya que va a ser echada directamente sobre cualquier líquido para convertirlo en salsa y su hervor va a ser muy corto. Entonces lo que hacemos en este momento es dorar mantequilla con harina hasta que la harina se cocine por completo. William nos va a ayudar a pasar por un colador nuestro fumet. Nuestro fumet ya hirvió la cantidad necesaria de tiempo, 30 minutos, y William nos va a ayudar a pasar por un colador esta preparación para quedarnos solamente con el líquido. Los huesos y los vegetales y todos los agentes aromáticos de esta preparación cumplieron ya su objetivo. Nos aportaron un líquido totalmente lleno de sabor que va a convertirse ahora en una salsa. Todos los desechos, como les comentaba, ahora sí pueden desaparecer. Y nos hemos quedado con un fondo, con un caldo con sabor a pescado y a especias, súper agradable y que nos va a aportar unos sabores muy interesantes a todas nuestras preparaciones. Por un lado tenemos fumet y por otro lado tenemos roux. Y con estas dos preparaciones vamos a hacer una receta muy clásica, una de las salsas madres que estudiaremos en los siguientes capítulos, que se llama velouté. La velouté es una mezcla de fumet con roux, una cantidad mínima de crema de leche y sazonado con sal y pimienta. Dejamos cocinar un poco más la harina de nuestro roux y va a estar listo para continuar con la preparación. Con nuestros dos componentes de la salsa velouté ya bien logrados, por una parte el roux, mezcla de iguales cantidades de mantequilla y harina cocinado, y por otra parte el fumet, fondo de pescado, de huesos de pescado, vamos a empezar a hacer nuestra salsa velouté. Como les comentaba, la salsa velouté es una salsa madre. ¿A qué me refiero con salsa madre? La salsa madre es una salsa de la cual nacen varias otras salsas en la cocina. Existen otras cuantas salsas madres que ya les estudiaremos en capítulos siguientes. Tenemos nuestro fumet que lo estamos haciendo hervir. El fumet ya tiene un sabor y un aroma bastante concentrado a especias, a pescado. Lo vamos a hacer hervir por un momento
y le vamos a agregar, el momento en que empieza a hervir, le vamos a agregar el roux. El roux, como les comento, es un espesante excelente para salsas, cremas, sopas, purés y demás preparaciones. Esperamos solamente unos segundos para que esta preparación hierva y agregamos el roux. Debemos tener cuidado al momento de usar roux porque lo que queremos es una salsa, más no un puré. En esta ocasión lo que queremos es una salsa, no un puré. Prefiero yo ir poniendo de poco en poco la cantidad necesaria de roux e ir decidiendo la textura de salsa que yo desee. En este caso nos hace falta un poco más de roux. Tienen que fijarse que la temperatura, mientras más elevada está la temperatura, el roux actúa más y espesa más de las preparaciones. Removemos con un batidor de mano. Y fíjense, el fumet que antes era totalmente líquido se está convirtiendo en una salsa sedosa, cremosa, muy agradable. Vamos a sazonar con sal. Vamos a sazonar con pimienta. Y seguimos removiendo. Nuestra salsa velouté está tomando forma, está tomando cuerpo. Le vamos a agregar una mínima cantidad de crema de leche. ¿Para qué agregar crema de leche? Para darle una sedosidad y un sabor bastante agradable. Pero muy poca porque queremos que nuestra salsa tenga carácter y sabor a fumé y no tanto sabor a crema. La crema podría opacar el resto de ingredientes. Seguimos removiendo. Y casi como al final de la preparación, vamos a agregar unas cuantas gotitas de limón. El limón es totalmente al gusto. Y tenemos lista nuestra salsa velouté. Es totalmente subjetivo el gusto de una salsa, el gusto de la textura de una salsa. Lo que siempre recomiendo es que una salsa debe llegar a un punto de napado. ¿Qué es el punto de napado? Ustedes usan el dorso de la cuchara, pasan el dedo por esta y se tiene que mantener sin que el líquido vuelva a caer por la raya que acaban de hacer con sus dedos. Ese es el punto exacto de una salsa, esa es la textura exacta de una salsa. Esta salsa tiene una textura bastante agradable, bastante sedosa, un sabor y un aroma muy bueno, ¿sí? Y está lista. Para nuestro paupiet de lenguado, vamos a culminar con la guarnición. La guarnición va a ser los hinojos que habíamos cortado en octavos anteriormente, salteados en mantequilla. Tenemos mantequilla caliente en una sartén. Tenemos hinojos cortados en octavos y los vamos a saltear a fuego medio. El objetivo con el hinojo es que esté cocido sí, pero aún tenga una textura crujiente al morder. Lo vamos a dejar cocinar. Mientras tanto lo vamos a sazonar con sal. Un poco para tener colores más interesantes, vamos a agregar un par de zucchinis y un brunoise de pimiento rojo. Y continuamos salteando. Vamos a aplicar nuevamente la técnica anterior que se llama desglasar. ¿Recuerdan? Y aquí se pueden fijar un poco más
de manera más real. ¿A qué me refiero con la técnica de desglasar? La placa está totalmente caliente. Hay un poco de sabores pegados en la placa que ahora, al momento de agregar el vino, vamos a separarlos y le vamos a añadir más sabor a la preparación. Esto es vino blanco. Y este sonido es muy importante. Agregamos vino, tenemos que aplicarle temperatura para que se reduzca y para que los aromas a vino, los aromas de alcohol, desaparezcan. Vamos a esperar un momento más. Bajamos la temperatura y continuamos con nuestra pupiette. Nos acercamos al horno, retiramos el lenguado relleno de camarones, o pupiette como terminológicamente se lo debe llamar. Está completamente cocido. Y lo retiramos. También retiramos nuestra piel crujiente deshidratada. Que ahora tiene una textura bastante agradable. Y nos va a servir como un elemento decorativo para dar altura al plato. Nuestros hinojos están cocidos. Y vamos a servir todo nuestro plato. Empezamos con una base, una cama de hinojos salteados, desglasados con vino blanco y salteados en mantequilla. Agregamos un par de zucchinis también a la preparación. Disponemos los turbantes de lenguado en el plato. Fíjense, la piel del lenguado está 100% crujiente gracias a la sal y a la deshidratación del horno. Solamente podrían escuchar el sonido. Está totalmente crujiente. La vamos a disponer sobre cada uno de los lenguados para que nos den altura y se vea vistoso. Y el último componente de nuestra preparación es la salsa, la velouté. Y como último paso bañamos nuestra preparación con la salsa velouté. La salsa velouté debe tener esta textura cremosa, sedosa, totalmente lisa. Agregamos una buena cantidad de velouté para que la presentación sea agradable también en textura. Decoramos con un poco de pimientos rojos, simplemente por color. Espolvoreamos hierbas y tenemos nuestra pupiette de lenguado relleno de camarones con hinojos. Y les presentamos nuestra pupiette de lenguado relleno de camarones, eneldo, hinojos y salsa velouté. Este es un plato con muchas técnicas de cocción, bastante complejo, pero todas las hemos hecho juntos y pueden comprobar que son fáciles de hacer. Todas las recetas que hemos preparado. Tenemos primeramente un parguito frito. Tenemos ceviche de róbalo. Róbalo con dos técnicas, asado a la parrilla y pochado. Y por último, el pupiette de lenguado relleno de camarones con salsa velouté, hinojos asados y crocante con su piel.